Les presento a Daniel Rebolledo. Él es docente de formación, magíster en educación, liderazgo y administración de establecimientos educativos, magíster en tecnología educativa y un músico apasionado, quien nos hablará sobre el tema Google Research, el futuro de la educación. Estoy segura de que será un tema que encontrarán fascinante y lleno de ideas innovadoras. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Daniel Rebolledo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a toda la comunidad agustina por, primero, invitarnos, tenernos en la mente para poder abrir este excelente evento, ya participando por segunda vez en esta segunda versión del Agustitec 2023. Tengan todos ustedes muy buenos días. De parte mía, mi nombre es Daniel, y también de parte de todos los que somos miembros del equipo de Google for Education en Latinoamérica. Quiero compartir mi pantalla con ustedes para que podamos comenzar. Entonces vamos a esperar un segundo de que se comparta. Y vamos a hablar sobre un estudio en particular que lidera Google cada año. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora no es lo que Google dice, sino que es lo que Google investigó. Que investigó junto a una empresa partner que se llama Canva 8, con quienes visitaron muchos países, más de 20, y entrevistaron virtualmente a muchos docentes, a muchos líderes educativos, a muchos estudiantes, para poder descubrir cuál es el futuro de la educación, cuáles son las tendencias, qué es lo que demanda el mercado y qué es lo que nosotros, como educadores, debemos ir formando en nuestros establecimientos para que estos estudiantes, que hoy en día son pequeñitos, puedan insertarse en la sociedad o puedan dibujar el futuro que ellos quieran para que salgan con las herramientas y estén preparados para triunfar. Entonces vamos a hablar sobre el futuro de la educación. ¿Cómo evolucionará el papel de la educación para satisfacer las necesidades del futuro? No estamos hablando de un futuro como de las películas, ¿cierto? Cientos de años adelante, sino que el futuro inmediato, el futuro que va de aquí a unos 5 años más. El estudio está en el link que aparece en la parte inferior de su pantalla, lo pueden revisar, es bastante extenso, es bastante detallado. Sacó por conclusión estos 4 puntos que les estoy compartiendo en la pantalla. El primero, una creciente demanda de solucionadores de problemas globales. De repente se escucha eso como medio extraño, pero ya vamos a ir uno por uno avanzando y profundizando en cada uno. El segundo, es muy importante que para el futuro cercano a la educación hagamos el aprendizaje una experiencia personal, ya que yo te puedo enseñar, yo puedo estar hablando y explicando esta presentación, pero nadie más que tú la puede entender, la puede comprender, por lo tanto, la puede aprender. En tercer lugar, elevar el rol del educador. Importante es este punto. Y el 4, reevaluar el progreso del estudiante. Ahora que tenemos nuevas tecnologías, ahora que tenemos inteligencia artificial, que vamos a tener a mi amiga Belén conversando después sobre ello, ¿cómo cambia la inserción de la inteligencia artificial en la forma en la que nosotros debemos evaluar a nuestros estudiantes? Ya que la inteligencia artificial no viene a arruinarnos todo, sino que viene a hacer un cambio radical. Se dice que estamos viviendo una nueva etapa, como una etapa de, por ejemplo, hace tanto tiempo atrás, cuando se inventó la imprenta, una imprenta portátil. Ahora estamos viviendo más o menos una misma etapa, en donde decimos, y ahora que tenemos inteligencia artificial, ¿cómo vamos a evaluar a los estudiantes? ¿Cómo vamos a hacer que hagan sus tareas, sus deberes en el hogar si tenemos una máquina que se lo pueda hacer? Antiguamente, cuando se inventó la impresora portátil, era, y ahora todos para poder imprimir sus propios libros en la casa. ¿Cómo vamos a lograr confiar en las impresiones que tenemos en el mercado? Nos hacemos este tipo de preguntas. Entonces, por ahora es muy importante que nosotros los educadores tomemos las riendas de este cambio para que podamos avanzar en este proceso. Estamos viviendo un momento muy hermoso, que es un momento de cambio de generación, un cambio de era. Y estoy seguro que unos cuantos cientos de años más en el futuro, en las escuelas del futuro, nos van a estudiar, porque somos una época de cambio importante. Comencemos entonces con el punto número 1. El punto número 1 habla sobre la creciente demanda de solucionadores de problemas globales. ¿A qué se refiere esto? Hace mucho tiempo atrás, cuando nosotros vivíamos en las cavernas, éramos solucionadores de problemas individuales, porque teníamos que sobrevivir y nuestra esperanza de vida era muy poquita. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que aprender? ¿Qué setas podía yo elegir y qué no, porque iban a ser venenosas?
qué animales podía cazar para poder comer y de cuáles me tenía que escapar, cómo protegerme de la lluvia, por ejemplo, cómo protegerme del ruido, del ruido, ¿cierto? Cómo protegerme del fuego, cómo crear el fuego, cosas muy personales para la subsistencia personal y del núcleo familiar. Luego, casi toda la historia de la humanidad se ha tratado de que nosotros, educadores, llamémonos gurú, llamémonos sabio o ahora como nos llamamos educadores, formemos a personas que sean capaces de solucionar problemas, pero a nivel comunidad. Por ejemplo, el zapatero, por ejemplo, formar al músico, por ejemplo, formar al ingeniero para que construya un puente en la localidad, para que genere calzado para la comunidad. Sin embargo, ahora y desde hace un tiempo atrás, prácticamente todo lo que nosotros hacemos tiene alguna conexión internacional. O sea, nosotros ya pedimos un Uber y eso ya se está comunicando vía Internet con servidores de todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy el único de Google for Education en Chile y la persona más cercana con la que trabajo, creo que está conectada por ahí, que es Susi, mi compañera que está en Colombia. Y también tengo otros compañeros que están en Brasil, otros compañeros que están en México, entonces yo tengo que aprender muchas cosas. Tengo que aprender de ciudadanía, tengo que aprender a trabajar en distintos usos horarios, tengo que aprender las distintas culturas de los distintos países, qué palabras son apropiadas y qué palabras no son apropiadas, porque somos una cultura ahora global y tenemos que formar personas que estén capacitadas para poder colaborar, para solucionar problemas, eso quiere decir innovar, pero ya a un nivel comunitario mucho mayor, que es un nivel de la globalidad. Entonces, los sistemas educativos, recordemos que esto es producto de este informe que se hizo gracias a la investigación. Los sistemas educativos pueden proporcionar nuevas habilidades a los líderes de mañana, y eso es lo que deberíamos estar haciendo todos. Ayudar a los estudiantes a convertirse en solucionadores de problemas colaborativamente y con una mentalidad cívica, pero ya no ese civismo local, no el civismo de Chiclayo, no el civismo de Lima o el civismo de Santiago de Chile, como en mi caso, o el de Buenos Aires de mi compañera Belén, sino que un civismo global, ser ciudadanos globalizados y adaptar mentalidades globales y conjunto de habilidades también multidisciplinarias, que son las más importantes, principalmente las habilidades blandas que tienen que ver con el mundo de la colaboración. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde Google para poder apoyar este punto que sacó este estudio? Principalmente ayudar a garantizar de que todos y todas las estudiantes puedan acceder al conocimiento que necesiten para contribuir a una escala global. ¿A través de qué? De la utilización de los mecanismos y de las tecnologías que ustedes ya conocen. Workspace para educación, las Chromebooks, el uso de Classroom, que ahora está incorporando muchas novedades relacionadas con la inteligencia artificial. Y además también estas funcionalidades extra, estos add-ons que tiene Classroom y también las aplicaciones de Android para poder trabajar de una manera colaborativa con el mundo. O sea, yo abro un documento colaborativo y puedo estar trabajando con, ¿quién veo aquí? Con María Eleonora, con Mariano, con María Antonia que nos presentaba, con Cecilia que nos presentaba, y podemos estar trabajando todos, por ejemplo, desde distintos países, de lo que se va a tratar, por ejemplo, en la Agustitec 2023. ¿Cómo pueden los educadores preparar a los líderes del mañana para abordar estos desafíos globales? Esa es una buena pregunta. Un ejemplo muy concreto que nosotros hemos visto que se ha levantado dentro de este estudio es, por ejemplo, Leo Academy en el Reino Unido pudo transformar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes aumentando el intercambio y permitiendo el aprendizaje uno a uno de cada uno de sus estudiantes. Intercambios no solamente entre compañeros sentados en el pupitre de al lado, sino que intercambios con las otras sedes, con los otros colegios, para poder trabajar de manera colaborativa en un entorno totalmente controlado. Pueden ser muy pequeñitos, pero ya pueden estar trabajando colaborativamente con ese otro colegio amigo que hay, o tal vez con ese otro salón de clases que ya hay, y esto aumenta el compromiso de cada uno, porque uno está trabajando con un otro y con un otro que está recién comenzando a conocer, y además también van desarrollando estas habilidades de colaboración, que son muchas. Tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender a tener paciencia, tenemos que aprender a ser cívicos y respetuosos de las culturas de los demás. Estas son grandes habilidades que se deben desarrollar en el colegio. Perdón. Entonces, continuando con esto. Existe la necesidad, dice Silvia, una parte del grupo de investigación de este trabajo, existe la necesidad de desarrollar seres humanos que sean internamente fuertes y que sean resilientes.
Fíjense que las características de las generaciones nuevas no van tanto por ahí, pero esto es lo que tenemos que empezar a desarrollar en los colegios. Seres humanos fuertes y seres humanos resilientes. Ya lo vemos desde hace bastante tiempo atrás, que la importancia de la transmisión del conocimiento, o sea, del contenido, va decreciendo, va siendo menos importante, ya que el conocimiento se encuentra en las cosas. Por otro lado, el qué hacer con ese conocimiento, eso quiere decir las habilidades, las aptitudes, las competencias, van creciendo. Por lo tanto, se disminuirá la importancia de la transmisión del conocimiento para poner mayor énfasis en las habilidades fundamentales y las habilidades superiores del pensamiento, según las taxonomías, ¿cierto? Incluyendo las esferas socioafectivas de los niños. Importante tema. Vamos con el punto número 2. Personalizando el aprendizaje. Parto por decir, yo como profesor, todos nosotros, sabemos que desde siempre en la historia y desde siempre, o para siempre en el futuro, va a existir una brecha en el salón, que sea, entre los estudiantes que saben lo que tienen que saber y otros que necesitan un poco más de andamiaje para poder avanzar y para poder comprender. Y esto dado por múltiples factores que son tantos que realmente es muy difícil poder balancearlo siempre, ya que son factores externos, por ejemplo, las familias, si desayuno o no desayuno al estudiante, factores fisiológicos, factores también sociales, factores también geográficos, además también factores de, bueno, que un estudiante pudo haber estado en un colegio y después se pudo haber cambiado a otro, donde el foco era distinto, y este estudiante nuevo pudo haber sido muy brillante en la primera escuela, pero en la segunda tiene lagunas que no logra completar y que no logra generar el nivel de logro que requiere el colegio. Entonces, previo a la pandemia, si yo digo que la brecha educativa entre el que sabía lo que tenía que saber y el que no sabía lo que tenía que saber, si digamos que era como de este porte, luego de la pandemia, creció, y creo que me faltaría pantalla porque sería una cosa así como súper gigante la brecha que tenemos, y no hay ningún docente que con las horas que tenga, con la cantidad de estudiantes que tenga en el aula, me puede decir que él puede atender a cada estudiante con cada una de sus preguntas. Primero, porque no da tiempo, y segundo, porque los estudiantes son personas. Yo puedo preguntar una vez si no entiendo, puedo preguntar una segunda vez si no entiendo, pero ya la tercera ya como que lo empiezo a dudar porque me empieza a dar un poco de vergüenza el tema del preguntar y preguntar y el sentirme vulnerable, el sentir que estoy levantando la mano más que los demás. Por lo tanto, también es multifactorial el hecho de que yo pueda ser líder como estudiante de mi aprendizaje personalizado. Entonces, ¿qué es lo que dice este estudio? La inteligencia artificial, tema súper importante que me imagino que va a ser clave en este Agustitec, y las tecnologías que asisten, de asistencia hacen posible que, la inteligencia artificial hace posible que nos podamos mover dentro del aula a una velocidad y a escala que solo hemos imaginado. Yo en mi vida de profesor, trabajé 10 años como profe, escuché a muchos profesores decir, estoy atrasado en mis contenidos. Estamos, no sé, en agosto y no llevo ni la mitad de mis contenidos pasados. Ahora esto no va a ser problema con el tema de la inteligencia artificial. La velocidad a la que nos vamos a poder mover sobre el contenido va a ser radicalmente distinto. De hecho, ya lo es en muchos colegios. Ahora tenemos que dedicarnos a que el estudiante pueda llevar su propio carril de aprendizaje porque las velocidades se van a volver vertiginosas. Mejorar el aprendizaje de las personas con discapacidad también es un foco muy importante de la inteligencia artificial dentro del proceso de educación. No solamente asistir, no solamente hacerle las tareas a los estudiantes, sino que también poder ayudar a cada una de las personas con sus distintas discapacidades. No digamos discapacidades, porque es una palabra que muchas veces nosotros obviamente nosotros la vamos a usar a una persona que le falta la vista o que le puede faltar el oído, pero nosotros también sabemos de que todos nosotros tenemos distintas necesidades educativas. Y la inteligencia artificial permite que esa llave con información, ese pendrive con información que nos tenemos que enchufar en nuestro USB del cerebro, varíe según los diferentes puertos que cada uno tiene. Eso quiere decir que se flexibilice al cómo nosotros entendemos y cómo cada uno de nosotros va comprendiendo de mejor forma. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde Google for Education con esta información que levanta este informe? Es que se proporciona el soporte 1-a-1 en cuanto a la retroalimentación en tiempo real utilizando inteligencia artificial. Muy prontito esto ya va a estar disponible en español. Eso quiere decir que todos los colegios, todos los estudiantes que ocupen Workspace Plus
van a tener la posibilidad de utilizar practice sets, que después se los voy a mostrar en un momento, pero básicamente es inteligencia artificial de Google al servicio de la educación, entregándole al estudiante lo que necesita en el momento exacto para poder avanzar y para poder desarrollar el desafío que se le presenta. Y además también flexibilizándose a las necesidades que el estudiante tiene y entregándole un informe al profesor. Lo vamos a explicar un poco más en profundidad, un poquito más adelante. Y por otro lado también preocupándonos mucho de las funcionalidades de accesibilidad dentro de Workspace, dentro de las Chromebooks, para que todas las personas tengan la posibilidad de avanzar a su ritmo, de que todas las personas tengan la posibilidad de no quedarse atrás y que la brecha, que ahora como habíamos dicho era así gigante, la vayamos manteniendo bajo control. No se puede desaparecer, por cierto, pero sí la debemos controlar porque se nos escapó en todo el mundo durante el tiempo de la pandemia. ¿Cómo utilizarán los educadores la tecnología para abordar las necesidades individuales de sus estudiantes? Una pregunta que salió dentro de este informe y una de las respuestas que tuvimos fue, por ejemplo, mejorando el acceso a la información para los alumnos con pérdida auditiva. Se fijan, son ejemplos bastante puntuales que se levantaron de colegios reales. Por ejemplo, en Quebec, Canadá, los estudiantes, todos los estudiantes del colegio recibieron una lección muy bonita, que fue que los videos que ellos tenían que ver no tenían audio. Todos estaban subtitulados con subtitulación automática con inteligencia artificial, que podemos ocupar prácticamente en cualquier video de YouTube. ¿Y para qué? Para que ellos generaran conciencia de lo que se siente no oír y para que se den cuenta de lo importante que es para las personas que no pueden oír la concentración en la lectura, lo importante que es que estén todos tranquilos, no distraer, porque el estudiante que tiene hipoacusia, que no puede oír, ya con el hecho de mirar para el lado, se perdió una línea de la clase, por ejemplo. Entonces, esa es una forma muy sencilla en la que nosotros podamos hacer que el aprendizaje sea un proceso individual y que pueda ser un mejoramiento en la calidad de la educación de todos, con ejemplos muy pequeñitos como el que le acabo de compartir. También hay otros ejemplos para hacer la educación personalizada. Esta aplicación que se llama Read Along es una maravilla. A mí me vuela la cabeza cada vez que la ocupo. Y ahora que está la versión web, que la podemos ocupar en nuestro navegador Chrome, porque antes solamente funcionaba en el celular, es maravillosa. Para una de las tareas más difíciles que tenemos como profes, y para una de las tareas más difíciles que tenemos como estudiantes, que es el proceso de aprender a leer cuando somos chiquititos. Yo me acuerdo, la B con la R, la C con la K, la S, la C, no sabía con cuál ocupar. Si hubiese tenido esta herramienta, yo creo que mi experiencia hubiese sido muy diferente, por cierto. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Se llama Read Along. Ocupa el mecanismo de reconocimiento del habla que tienen las Chromebooks o que tienen los celulares para evaluar cómo va leyendo el estudiante. Entonces, la aplicación tiene muchos cuentos graduados en 4 niveles distintos y el estudiante los va leyendo uno a uno, muy bonitos, muy hechos para pequeñitos, y así como va leyendo bien, va ganando estrellas, va ganando corazones, va ganando stickers, porque está muy gamificado, y si no lee bien alguna parte de la frase, hay un motor de inteligencia artificial, y hay además también un pequeño asistente que se llama DJ, que es una niñita, que le va diciendo, por favor, léeme de nuevo esto. Se dice, por ejemplo, bra. Y el estudiante lo repite y se lo toma bien. Y después recolecta todas las palabras que el estudiante le costó leer y las transforma en un juego, específicamente para él, que va a ser distinto al juego que esté jugando el compañerito o la compañerita que está sentado al lado, y probablemente todos los del resto del salón, porque está adaptado específicamente a las necesidades y a los desafíos que cada uno de los estudiantes hizo. Entonces el estudiante no se da cuenta, está jugando, lo está pasando súper bien, es como un videojuego, pero al final el docente lo que recibe es un listado de todo el curso con cada una de las rutas de aprendizaje, qué le llegó bien, en qué nivel va cada estudiante, cuántas palabras por minuto, etcétera. Toda esta información que es tan clave a la hora de la evaluación de la lectura, que sabemos que es un desafío que tenemos en todo el mundo. Herramientas que utilizan inteligencia artificial para hacer que el aprendizaje sea individual, que sea fijado en ti en particular. La educación debe ser personalizada, dice Valerie, es otra de las personas que trabajaron en este estudio. El aprendizaje es un proceso social. El espacio de aprendizaje presencial debe reinvertirse para permitir el uso óptimo de los tiempos justos, para colaborar en el sentido más amplio posible. Súper importante decir eso. El aprendizaje de contenidos
O sea, yo aprender fotosíntesis, yo aprender esto otro, es una experiencia totalmente personal que no puede hacer nadie por ti, nadie por el estudiante. Pero el aprendizaje de habilidades, de competencias y de actitudes es algo totalmente social. Solo lo aprendemos haciendo en comunidad. Es importante que no se nos vayan a clase en entregar contenidos, porque los contenidos te lo entrega la inteligencia artificial, que podamos ocupar la mayoría de la clase en el que los estudiantes desarrollen estas otras habilidades que son habilidades más blandas. El tercer punto, súper importante, elevar el rol del profe, elevar el rol del educador. Tengo un compañero que es mi par, que hace la misma tarea que yo, pero en Brasil, que se llama Fabio. Si por ahí de repente escucha esto, le envío un gran saludo y él me dijo algo muy importante. Él se llama Fabio Nakano, tiene ascendencia japonesa. Y él me dice que en Japón y en Corea, los profes son los únicos que no están obligados a hacerle reverencia al emperador. ¿Cómo estamos nosotros en el resto de los países? No creo que también. De repente el rol del profe es como lo que dejó la ola, no son tan importantes dentro de la sociedad, pero sí estamos viendo de que cada año hay una gran cantidad de profes que dejan la carrera de educación. En mi país, en Chile, al 5 años de ejercicio, o sea, el profesor se graduó y trabajó el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto y al quinto, el 40% de esos profes ya está trabajando en otra cosa, haciendo Uber, Cabify, o trabajando en un supermercado u otra cosa. Por muchas razones, la cantidad de trabajo que tienen excesiva, la falta de reconocimiento, los bajos sueldos, la cantidad de tiempo, la cantidad de horas que tienen que trabajar fuera de su horario de trabajo, creo que es algo que nos identifica a muchos, en la mayoría. Entonces, la UNESCO dice que para el año 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina, vamos a necesitar 69 millones de profesores nuevos, y la verdad es que la cantidad de profesores en ejercicio en todo el mundo va para abajo. Vamos a tener una cantidad de profesores en rojo, negativos, grandes. En Chile nosotros ya tenemos una cantidad de profesores en rojo. Y en Estados Unidos, esto que en Chile toma 5 años, toma solo 2. Entonces, da para pensarlo. Los maestros están pasando de su rol, de ser estos guardianes de mucho conocimiento, de tener mucho trabajo, a ser mucho más coreógrafos del aprendizaje. Decirle al estudiante, de aquí saca la información, después trabaja en este lugar, después saca estas conclusiones, después lo presenta acá. Y este es un proceso que está tomando demasiado tiempo. A medida que se amplían las funciones de los profes, el grupo se va contrayendo, vamos teniendo menos profes. Entonces es importante realzar la función del profesor. Una de las formas en la que nosotros podemos contribuir es liberándole tiempo a los profesores para que lo puedan dedicar a su vida personal y también a su planificación y a ir mejorando la clase. Con la inteligencia artificial, del 20 al 40% de las tareas que los profes realizan se pueden automatizar y eso les puede liberar hasta 13 horas de tiempo a la semana. Imagínense lo que son 13 horas para un profesor. Es mucho tiempo que les sería libre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros desde Google para educación al respecto de esto? Es brindarle a los profes este tiempo y a través de herramientas, a través de la utilización de herramientas útiles para que puedan continuar guiando, creciendo e inspirando a sus estudiantes. Herramientas que están dentro de Classroom, que las vamos a ver rápidamente al final, y evidentemente que están en toda la suite de Google Workspace para educación. Ahorrar tiempo, hasta 13 horas por semana, para que el docente pueda dedicarse a lo que realmente es importante, que es al desarrollo de la clase y al desarrollo de personas. Nosotros no somos solamente contenedores de contenido, sino que vamos a la escuela a recibir un aprendizaje total. Para muchos, o para todos, la escuela es el segundo hogar, y para muchos es el primer hogar, aunque son profes lo saben. Siempre hay estudiantes que en la escuela se sienten mucho más seguros. Entonces es importante brindarle el tiempo a los profesionales para que esto se siga dando, principalmente en los colegios que tienen tarea. ¿Qué herramientas necesitan los profes para ayudarlos a ellos y a sus alumnos a tener éxito? Esta es una gran pregunta. No necesitan ninguna otra herramienta, si ya saben lo que tienen que saber. Lo único que necesitan es poder colaborar. Y una excelente forma de poder colaborar entre los profes son los grupos de educadores de Google. Los grupos de educadores de Google son grupos de profesores que se unen de manera voluntaria a trabajar en conjunto, a desarrollarse, a compartir ideas con respecto al uso de tecnologías de Google. Se hacen bootcamp entre ellos, se forman, se desarrollan, comparten. Todos los profesores son expertos en un área. Cada profesor, si pudiese presentar en un pequeño momento lo que ellos saben a los demás, transformaríamos el mundo.
Entonces tenemos muchos grupos de educadores de Google en el Perú, en Argentina, en Chile, etcétera, en Colombia, de donde sea que tú no estés viendo. Si quieres saber un poco más sobre esto, te invito a que abras Google y que busques grupo de educadores de Google en tu país, o grupo de educador de Google en la ciudad donde tú vives, y seguro te vas a sorprender de que ya debe haber alguno y te puedes unir de manera gratuita a trabajar, a comunicarte, a mantener esta chispa de la innovación encendida, a buscar nuevos contenidos, a aportar también lo que tú sabes. Es una gran herramienta para que los profesores se puedan sentir que son parte de una comunidad potente, parte de una comunidad que avanza, y a ti que te gusta la tecnología en el aula, puedes también entregar y puedes también recibir esta energía de innovación que no se tiene que apagar. Atrás quedaron estos días en que los profes se paraban frente a la clase, como todos nosotros lo recibimos cuando eran pequeños, simplemente decían lo que tenían que decir. Ahora ya no. Ahora los profesores son personas que tienen que guiar el aprendizaje como si fueran más un coreógrafo. Y eso nos habla también Keisha, que también fue parte de este estudio. Esto que está acá, si tienen tiempo de poder sacar su celular y poder escanear este código QR, es un pequeño recalito para los profesores. Vamos a dar un par de segundos para que lo puedan tomar. Y es un libro que nosotros sacamos el año pasado, que trae estrategias concretas. O sea, nada de filosofía de la educación, sino que cosas concretas, desde la planificación al objetivo de clase, el desarrollo, cómo se evalúa, todo hecho por trainers muy destacados a nivel latinoamericano. Son 10 estrategias para el uso de la tecnología de Google en el aula, para diferentes asignaturas, hecho por 10 trainers sumamente destacados, desde México hasta Chile, pasando por todos los países. Después lo podemos compartir con ustedes. Sigamos entonces con la presentación. Cuando le damos a los profes las herramientas, y principalmente le damos el tiempo que necesitan, es cuando suceden cosas increíbles dentro del aula. Si tenemos a los profesores súper cargados con acciones, burocracia, realmente no es muy posible que nosotros podamos ver esta magia maravillosa que podamos hacer dentro del aula en la educación. Reevaluar, este es el último punto, reevaluar cómo nosotros evaluamos. Es súper importante. Por eso este punto que salió de este informe se llama Reevaluando el progreso de los estudiantes. Más educadores están mirando más allá de los puntajes de las pruebas para poder implementar qué. Y esto es lo que nosotros recogimos del estudio en particular. Evaluaciones basadas en competencias que se centren en el dominio del contenido. O sea, yo manejo el contenido y a través de las competencias que yo tengo lo demuestro. No simplemente mostrar el contenido que yo me sé, sino que a través de qué hago yo con este contenido en particular. Segundo, que sacamos en este estudio que funciona súper bien, las insignias digitales que ayudan a los estudiantes a mostrar competencias en el área específica. Tenemos a los estudiantes muy pequeñitos que aprendió a sumar con un dígito, ya se gana una insignia digital que es experto en sumas con 2 dígitos, por ejemplo. Y así las van acumulando al resto de la vida y eso les ayuda a poder tener una mejor metacognición de los puntos que van logrando a lo largo de su proceso educativo. A mí me guiaron desde muy pequeñito hasta que salí de cuarto medio, como nosotros lo llamamos en Chile, que es final de la secundaria, y no me di mucho cuenta de cuál fue la trayectoria de aprendizaje que tuve. Este segundo punto es súper bueno porque nos ayuda a ver y a poder revisar hacia el pasado dónde yo estaba, cuáles fueron mis primeras insignias y a qué fue lo que logré llegar, muy similar a cómo son los videojuegos, que partimos nivel 1 y que después cuando estamos en nivel 99, cuando ya estamos por salir de la enseñanza secundaria, nos podemos ver una retrospectiva de cómo éramos pequeñitos y débiles mentales a potentes ya ciudadanos formados al final del proceso. Y formas creativas para resaltar las fortalezas de los estudiantes, sumamente clave para esto, que vaya mucho más allá de la calificación o del puntaje. O sea, una evaluación en el tiempo, no solamente una evaluación como una prueba al final del camino. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros dentro de Google? Es brindarle a los profes las herramientas para evaluar más rápido, que no sea lo que nos come la mayor parte de la clase, que sea una evaluación rápida, que sea efectiva, sobre el proceso del estudiante. O sea, que el estudiante prácticamente no se dé ni cuenta que fue evaluado. O sea, que todo lo que él hace durante la clase, durante un tiempo determinado, varias clases, un mes, un año, lo que sea evaluado de manera continua por Classroom o por los add-on de Classroom para que el docente tenga la historial de vida y pueda eso después transformarse en algún puntaje concreto. Esa es la mejor forma de evaluar hoy en día con la utilización de la inteligencia artificial. ¿Qué innovaciones se están dando para el futuro de la evaluación?
esta, por ejemplo, el monitoreo en tiempo real, que era lo que yo les decía. Ya que tenemos una escuela, un grupo de escuelas en Chicago, nosotros decimos, son gringos, Estados Unidos, tienen todos los recursos. No. Chicago es una ciudad que tiene barrios bastante peligrosos y de hecho esto se enfoca en uno de estos barrios en particular. Entonces, un grupo de escuelas en Chicago, vulnerables, recurrió al Data Studio, que lo tienen ustedes en su consola de Workspace. El Data Studio, la herramienta para visualizar datos de Google para ayudar a respaldar los objetivos de aprendizaje personalizados de cada estudiante. Con el monitoreo en tiempo real del progreso del estudiante, la escuela obtuvo información basada en datos concretos, lo que brinda una mejor comprensión del crecimiento del estudiante. Y no haciéndole una pregunta que el estudiante, como me pasaba a mí, se ponga todo nervioso y que conteste la mitad, sino que poder ver cómo se desarrolla él en el día a día, cómo colabora con los compañeros y poder sacar una evaluación completa ahí al respecto. Al brindarle a los profes la capacidad de evaluar rápidamente el progreso de los estudiantes y brindarles comentarios en ese mismo momento, la inteligencia artificial, y esto es súper importante, tiene el poder de cerrar el ciclo mucho más rápido que nosotros como personas y nos permite a los profesores poder ir a esos puntos específicos en donde se necesita reforzar al estudiante y no tener que simplemente aprobarlo o desaprobarlo y que haga todo el curso o no, sino que poder enfocarnos en, si no aprobó, cuáles fueron los puntos clave específicos, chiquititos que tuvo para poder apoyarlo en ese sentido y que pueda crecer hacia adelante. Este es el link del estudio en particular, pero ahora vamos a ver rápidamente qué es lo que trae Google y qué es lo que en concreto me refería cuando decían que Google estamos haciendo algo con respecto a estos puntos que levantamos en este estudio. Una de las herramientas importantes que tenemos es esta que se llama YouTube Activities. YouTube Activities te permite tomar, esto va a estar libre dentro de poco tiempo, dentro de este año, te permite tomar algún video de YouTube que está previamente curado para educación, o sea, ya no vamos a tener que estar preocupándonos los profesores de andar buscando, solamente ponemos el contenido, quiero enseñar, por ejemplo, fotosíntesis, te va a aparecer una gama de videos, no vas a tener que estar preocupándote de verlos completos para no ser que vaya a haber ahí alguna broma o alguna imagen inapropiada. Puedes elegir que sea. Puedes elegir diferentes momentos dentro del video para poder plantar preguntas para el chequeo de comprensión. Por ejemplo, 3 preguntas y con alternativas se las pasas a los estudiantes ven el video, tienen estas preguntas que captan información, que captan comprensión. Si el estudiante no entendió, te vuelve al principio, lo vas a tener que ver todo de nuevo hasta el momento, hasta que te cerciores y la inteligencia artificial se cerciona que cada uno de los estudiantes comprendió el video a cabalidad. Eso es súper bueno para el desarrollo individual del estudiante. Pero ¿qué es lo lindo de esto para el profesor? Que después el profesor se mete a la actividad y en YouTube Activities le va a aparecer toda la lista de estudiantes que va a decir, todos los grupos de curso tuvo buena, por ejemplo, la primera y la segunda pregunta la tuvieron bien, pero la tercera pregunta todos la tuvieron mal. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ese profesor en la siguiente clase? Obviamente, ir y trabajar en ese punto en particular en que los estudiantes o que la mayoría del curso no comprendió, que sería lo que está involucrado en esa pregunta 3, y ya no tener que repasar estos contenidos que ya están logrados. El profesor ya no tiene por qué preguntarse, ¿por qué mis estudiantes no me entienden? Por eso en puntual no te entienden, y ahí es donde tienes que poner el foco en puntual, ahorras un montón de tiempo, y además también eres mucho más efectivo en tu trabajo y los estudiantes la pasan bien porque se sienten comprendidos. Otra herramienta súper clave es esta que está acá, que se llama Practice Sets, que es nuestra joya, es una joya maravillosa que a mí me encanta mucho. La voy a explicar sumamente sencillo por razones de tiempo. Es una guía de trabajo que el profesor va a poder armar, puede el profesor escribirla, puede el profesor tener una foto de la misma o tenerla en PDF, se la pone en Practice Sets y la inteligencia artificial la va a transformar en un trabajo digitalizado, donde se va a poder interactuar con él, y está específicamente enfocado a las ciencias matemáticas, la matemática, la geometría, etcétera, la química, la física, pero también se puede utilizar con todo el resto de las asignaturas, y lo que hace es, por ejemplo, el docente puede poner una ecuación muy sencilla, y se las pasa a los estudiantes. Cada estudiante ahí con su equipo empieza a resolver el desafío de la ecuación, y si les pasa lo que me pasaba a mí cuando yo resolvía ecuaciones, que era que al momento de pasar un número al otro lado del signo igual, me olvidaba cambiarle el signo de más a menos, de menos a más. Yo creo que varios de ustedes igual se tienen que sentir identificados y me pasaba siempre. La inteligencia artificial le va a decir, eso que hiciste estaba mal, pero te doy una ampolletita
que aparece aquí arriba en la slide. A ver si saco mi puntero. Que aparece acá, eso, que es una pista. El estudiante puede hacer clic ahí y le va a aparecer una imagen o un video o un texto muy cortito que el profesor no eligió. Esto lo elige la inteligencia artificial para que el estudiante entienda el concepto de lo que hizo mal. Puede intentarlo de nuevo y si lo tuvo mal o se equivocó en otra cosa, le aparece otra recomendación y otra recomendación y otra recomendación hasta que lo logre. Cuando lo logra, confeti, felicidad y vamos al siguiente ejercicio. Cada estudiante no va a tener que levantar la mano, no va a tener que pasar vergüenza, no va a tener que levantar la mano y fijarse que su profe está ocupado o está ocupada con alguien más, como que no le prestan atención. Entonces, cada uno va llevando un camino de aprendizaje personal a partir de los contenidos que tiene y a partir de las competencias que ya tiene desarrolladas y de los conocimientos que tiene. Se va a sentir súper bien, se va a sentir gratificado, y lo más lindo de esto para el mundo de los profes es que nuevamente nosotros vamos a abrir nuestra Chromebook y vamos a tener todo el listado de nuestros estudiantes y ustedes van a ver la vida de la ruta de aprendizaje que todos los estudiantes tuvieron con esta ecuación que desarrollaron. Quienes la tuvieron perfecta a la primera, que podemos utilizarlos como líderes para enseñarle a los demás en las próximas clases. Y además también tiene una sección que se llama Insights, que son como conclusiones, en donde te va a decir tu curso en particular tiene estas lagunas, le falta conocer esto, al 20% de tu curso le falta conocer suma de un dígito, al resto de tu curso le necesitan entender que al cambiar el número para el otro lado, el símbolo tiene que cambiar, etc. Y el profesor nuevamente ya no va a tener que preguntarse, no, ¿por qué no me entienden los estudiantes? Sino que va a saber, en la próxima semana yo voy a tener que dedicarme a esto y a esto y a esto, porque la inteligencia artificial lo detectó dentro de mi grupo curso. Entonces, para ti como profe te va a ahorrar un montón de trabajo, te va a afilar tu cuchillo docente para que vayas ahí directamente donde se necesite. Imagínate ustedes los que son líderes académicos, el poder ver en tu escuela en particular cómo va el desarrollo de las habilidades y las competencias de los estudiantes. Te permitiría, por ejemplo, saber, estos estudiantes no pueden resolver esta ecuación, les doy el ejemplo, porque les falta esta habilidad. Y esta habilidad y este contenido se ve 3 años atrás, en, no sé, segundo grado. ¿Qué es lo que podrían llegar a hacer ustedes como líderes académicos? Es decir, vamos a reforzar ese contenido y esa habilidad en los estudiantes de segundo grado, para que cuando lleguen a quinto o a sexto, esto esté resuelto. Y van a poder hacer una planificación pedagógica en el tiempo a años. Imagínense eso, me imagino que ya les tienen que estar así como explotando la cabeza, porque realmente es una tecnología que nos ayuda, no solamente al estudiante, no solamente al profe, sino que como institución de manera general, y ni hablar de lo que son redes de colegios. Van a poder manejar sus colegios sin ni siquiera estar preguntándole a los profesores qué opinan de los estudiantes. Pueden ver datos concretos de proyección, insights completos de proyección dados por la inteligencia artificial. Practice Sense. La siguiente tiene que ver con el video ya final. ¿Cómo se incorpora Workspace en el mundo de la inteligencia artificial? O al revés, la inteligencia artificial dentro del mundo de Workspace. Les quiero invitar a que podamos ver este video que está en inglés, pero le voy a quitar el audio para que yo les voy mostrando. Miren, por ejemplo, a ver, vamos a detenerlo. Voy a agrandarlo porque este video a mí me parece impresionante. A ver, vamos a poner el audio despacito. Y miren. ¿Qué es lo que trae Workspace para ahora? Cosas que nosotros ya conocemos, como por ejemplo la escritura que va básicamente adivinando lo que tú quieres decir más adelante. ¿Sí? Ahora también puedes colaborar con la inteligencia artificial. Podrías, por ejemplo, preguntarle a la inteligencia artificial, hazme un resumen de todos esos 250 correos que me envió el director o los estudiantes que me envían a mí, y la inteligencia artificial los va a leer todos, y te va a entregar en un párrafo muy corto el resumen de todo, y además también podrías decirle a la inteligencia artificial, respóndeles a todos que ya estoy trabajando en eso. Y hace un mail muy correcto, muy formal, que tú puedes enviar y te tomó segundos. También puedes decirle que te haga un proyecto corto. Y la inteligencia artificial te lo va a tirar en un documento de Google y tú dices, esto está muy formal, quiero que sea algo que sea mucho más comprensible para niños, y te los va a llenar de emoticones, por ejemplo, con un lenguaje distinto, un lenguaje educacional para niños. Esto es hermoso. Construyeme una presentación sobre este evento. Y la inteligencia artificial te va a armar una presentación completa con base en el contenido y va a generarte las imágenes. Las imágenes ya no las tienes que buscar tú en Google,
sino que te las va a generar a partir de lo que tú quieres. Por ejemplo, Meet, donde yo estoy ahora, podríamos decirle como una secretaria, toma notas de las reuniones en las que estamos. Podemos tener notas en nuestra reunión, podemos dejar a Meet funcionando ahí, y toma las notas, o envíale una respuesta distinta a cada uno de los padres para que se sientan mucho más personalizadas. O por ejemplo, hazme un borrador de una nota para felicitar a nuestro equipo. Y esta te quedó demasiado seria, puedes decirle, oye, házmela un poco más liviana, más juvenil. Una nueva era está ya entrando en el futuro de la educación, que ese futuro ya no está tan allá, tan lejos, sino que es un futuro que tenemos en la punta de la nariz, un futuro que ya existe y que se va a implementar en nuestras cuentas de Workspace dentro de muy, muy poquitito tiempo. Con eso, bueno, sabemos que el tiempo siempre apremia. Fue una cantidad de información vertiginosa que vertí en ustedes. Ustedes siempre se pueden acercar a ver el estudio del futuro de la educación de Google para poder profundizar un poco más en este sentido. Pueden hablar también con el Google Partner o acercarse a un grupo de educadores de Google para comprender mejor si es que algún punto quedó un poco flotando en el aire. De esta forma, nosotros cerramos esta pequeña presentación con respecto al futuro de la educación, Cecilia. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por tu participación por segundo año consecutivo en Agustitec 2023. Estamos seguros que nos vas a acompañar el próximo año. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Sigan disfrutando de este hermoso evento, que estén muy bien. Saludos de parte de todo el equipo de Google para Educación. Gracias, Daniel.